Hola amigos, un saludo aquí desde la Caja de Pandora. Empezamos esta linda semana, hoy lunes, con una invitada muy especial, con María Obiols. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. ¿Y tú? Pues aquí estamos. Os aviso, hoy vamos a hacer un vídeo de 1 horita, que María tiene un compromiso y yo también tengo que salir zumbando, con lo cual vamos a empezar ya con la materia. Ya habéis visto los pósters del principio, pero cuando termine la ponencia hablaremos un poquito de los eventos. Prepararos México, que vamos para allá, Colombia, que vamos para allá con María, y luego están las formaciones online, del primero al cuarto ciclo en América. Pues venga, empezamos. Adelante, María. El Muy talento bien. como expresión del universo, primera parte. La semana que viene la segunda, ¿no? La segunda, sí, lo haremos en dos partes. Hoy os explicaré un poco, os voy a situar y quizá el día que viene lo que haré será ampliar un poco, sobre todo centrándome ya en el concepto de talento y la realidad del talento, ¿no? Solamente ya, ¿no? Pero hoy, el preámbulo un poco de hoy es situaros esta realidad y este concepto de talento, ¿no? Y sobre todo distinguirlo, para situároslo bien, qué significa el talento cuando hablamos de talento. Yo voy a empezar a hablar del talento del universo, que parece que el talento solamente lo relacionamos con una facultad humana, ¿no? Pues en realidad, para entender lo que es el talento, debemos empezar un poco a hablar de que el talento corresponde ante todo al universo, ¿eh? Porque entonces a partir de ahí sí que se entiende, ¿no? Para empezar, os voy a distinguir 4 conceptos, entre ellos el talento, o sea, el talento y 3 conceptos más, que hay un poco que distinguirlos, ¿no? Entre ellos, para entender realmente de lo que estamos hablando. De estos 4 conceptos, además, voy a hacer una especie de pequeña clasificación en 2 parejas, ¿eh? Es decir, el talento se relaciona con el trabajo, así como el esfuerzo se relaciona con la competencia, ¿eh? Voy a plantearlo a partir de estas dos parejas y a partir de ahí deshacer un poco todo el formateo que llevamos de confusiones, ¿eh? A partir de cómo lo hemos concebido, cómo nos lo han transmitido esto de forma errónea a través de unos sistemas de creencias que nos confunden muchísimo, ¿eh? En este sentido. Porque en realidad utilizamos la palabra talento a veces y no acabamos de utilizarla en esencia tal como correspondería, ¿eh? El concepto y la palabra, ¿eh? Os decía, estas dos parejas, el talento corresponde al trabajo, así como la competencia corresponde al esfuerzo y el esfuerzo a la competencia, ¿eh? Es importante comprender a partir de ahí que la primera confusión que tenemos es que hemos mezclado primeramente trabajo con esfuerzo, ¿eh? Y hemos concebido que no hay trabajo sin esfuerzo. Este es el primer error que debemos corregir, ¿eh? El trabajo puede ser, evidentemente, en nuestro sistema lo hemos comprendido así, como esfuerzo, pero en esencia el trabajo debemos entenderlo como labor, ¿eh? Como algo que hacemos, una actividad que hacemos, que en definitiva conlleva una concentración, puede conllevar también un placer, ¿eh? Puede conllevar también una excelencia, ¿eh? Puede conllevar también lo que se llama laboriosidad, por lo tanto, algo rico, ¿eh? En su proceder, ¿eh? Todo esto es el trabajo, pero en ninguna forma tiene por qué ir vinculado al esfuerzo, ¿eh? Es decir, no es que pueda haber trabajo sin esfuerzo, sino que es más, ¿eh? Es decir, en realidad el trabajo, tal como se entiende en esencia y como de hecho lo disfrutaron y lo disfrutan todavía las culturas más autóctonas de la Tierra, ¿eh? El trabajo es entendido como esta laboriosidad, de alguna manera, en la que el individuo, digamos, se realiza, ¿eh? Esto es lo que deberíamos entender como trabajo, ¿eh? Otra cosa es, sabéis perfectamente que el trabajo, tal como se ha entendido en nuestro sistema, sobre todo en nuestro sistema económico, en nuestro sistema cultural, en nuestro sistema monetario, incluso podemos decir, el trabajo se ha entendido como vinculado completamente a algo que llamamos esfuerzo. Y esfuerzo, lo hemos hablado algunas veces, el esfuerzo es lo que viste las leyes fundamentales del experimento Tierra,
como recordaréis, habíamos hecho un vídeo sobre esto. El esfuerzo significa acción de cualquier tipo, pero siempre con fuerza. Acción con fuerza es el significado, digamos, de este concepto que llamamos esfuerzo. Entonces, en nuestro sistema, como os decía, el trabajo está vinculado completamente al esfuerzo, de tal manera que entendemos que si hay un trabajo que no conlleva esfuerzo, no le podemos otorgar el suficiente valor. Es decir, lo que otorga en nuestro sistema valor al trabajo justamente es el esfuerzo. Y si no conlleva este esfuerzo, no le damos suficiente credibilidad. No tiene ni valor, ni credibilidad, ni lo consideramos eficaz. No lo consideramos eficaz. Esto es, como acabo de decir, es un franco error, porque el trabajo no tiene que ver con el esfuerzo, sobre todo cuando lo entendemos como una actividad incluso del mismo universo, no solamente de las personas, el universo trabaja, como veremos ahora mismo, y lo hace de tal forma que lo hace al margen completamente de esta realidad que en nuestro planeta llamamos esfuerzo. Entonces, el trabajo entendido así se vincula no con el esfuerzo, sino con el talento. El trabajo va vinculado con el talento. ¿Y a qué llamamos el talento? El talento, yo empezaré a relacionar el talento con el universo. El talento es toda aquella facultad, que no es estrictamente una facultad, diríamos, humana, sino que toda aquella capacidad o facultad que un ser, a través de ella, de esta facultad, extiende su propia naturaleza, la expansiona. Digamos que la hace más grande, su propia naturaleza. Por lo tanto, el talento es algo que deriva de la propia naturaleza del ser. Es decir, con el talento completamos el ser. Y si hablamos de talento del universo, diríamos que todo el universo en su conjunto se mueve, se realiza, procede a través del talento. Es decir, expansionando a cada momento, a cada movimiento, a cada dinamismo, a cada creación. Sobre todo aquí la palabra creación es muy importante porque el universo funciona por principio de creación continua, si recordáis, y eso lo hemos hablado algunas veces. Pues este principio de creación continua se desenvuelve a través del talento. Es decir, aquel trabajo que se desarrolla, que procede, expansionando, extendiendo la naturaleza del ser y que, por lo tanto, a partir de ahí, este ser se completa, llega a su máxima potencia, digamos. Es decir, es capaz de, a través del trabajo realizado con talento, desarrollar todo su potencial al máximo. Es decir, por lo tanto, el talento es algo, precisamente, ahí sí que a veces lo utilizamos correctamente, en este punto de que entendemos que el talento es algo que conlleva el propio ser, en este caso, la persona, porque en realidad tendemos a relacionar el talento solamente como una característica humana, y no es verdad. El talento es también del universo y de todos los seres del universo. Es decir, no solamente de los seres humanos, sino de los seres de la naturaleza, de los animales, de todo tipo de seres de razas distintas, tanto de la Tierra como de fuera de la Tierra, etc. Es decir, eso es importante comprenderlo. Entonces, la vida del universo se configura desde esta laboriosidad. Y es una laboriosidad que se produce con fluidez. Es decir, no necesita esta acción realizada con fuerza, sino que se desenvuelve con naturalidad, diríamos. La palabra aquí, naturalidad, casi aplicada en el sentido más literal del término, de la manera más natural. Es decir, el ser, cuando camina desde su talento, no tiene que hacer ninguna acción forzada, no tiene que ir, por supuesto, contra natura, sino que simplemente tiene que desarrollar los elementos que ya tiene dentro de sí, dentro de su propio ser. Eso es el talento. Entonces, el talento aplicado al ser humano
que en definitiva es coherente con lo que hablábamos ahora hace un instante sobre el universo, en el ser humano ocurre un tanto lo mismo. El ser humano, a través de su talento, lo que hace es desenvolverse a cada momento y expansionar su naturaleza, expandirla. El problema, ¿cuál es en nuestro mundo? Que hay muchos seres humanos que no conocen su talento o sus talentos, porque en realidad no es verdad que cuando se dice todos tenemos algún talento, nos quedamos cortos. En realidad la mayoría de personas tenemos múltiples talentos. El problema es que no los conocemos. No muchos de ellos, algunos sí, quizá, pero muchos de ellos no los hemos podido todavía identificar. ¿Por qué ocurre esto? Que tenemos este desconocimiento, no solamente de lo que es el talento, sino de lo que es en realidad, sino que además desconocemos muchas veces cuáles son nuestros propios talentos como seres individuales, como seres tridimensionales, digamos, hasta ahora, digamos, completamente tridimensionales, hasta tiempos recientes, y que estamos aquí haciendo esta experiencia de densidad, pero que, por supuesto, en este mundo también gozamos de talentos, y hemos tenido y seguimos teniendo muchas veces una verdadera dificultad en saber, en poder descubrir cuáles son nuestros talentos. Justamente esta dificultad viene de la otra pareja que os he hablado, de conceptos y de realidades, es decir, del esfuerzo vinculado con la competencia. En realidad estamos en un sistema que nos ha educado, en el sentido, digamos, claramente literal de la palabra educar, ¿no? Que quiere decir conducir, nos ha conducido a descubrir y a potenciar una serie de áreas en nuestra vida, que son las áreas que están reconocidas, son las formaciones, diríamos, escolares, académicas reconocidas, y a partir de ahí también las profesiones reconocidas, para que podamos desenvolver un determinado trabajo en el sistema. Eso es lo que acabo de decir, justamente eso es la competencia. Y nos ha formado, el sistema nos ha formado y va formando a los niños para que de alguna manera sean competentes en un campo determinado. Sí que es verdad que la escuela hoy procura, por lo menos, pero eso es del todo todavía insuficiente, procura que el niño tenga acceso a un determinado tipo de competencia, o se pone el acento en aquella competencia que a un determinado niño le pueda ser más fácil. Pero esta facilidad todavía no se identifica con el talento. Es insuficiente esto. La competencia, por lo tanto, es esto. Es justamente determinar un campo en el que la persona, al desarrollar aquella actividad, lo hace de forma correcta, de forma, digamos, incluso puedo hacerlo con una cierta excelencia. Y digamos que teniendo más o menos dificultad, normalmente siempre hay una dificultad porque se vincula con el esfuerzo, entonces la persona puede hacerlo lo que llamamos bien, un determinado trabajo. Por ejemplo, un niño pues que tiene un poco más de facilidad con las lenguas que con las matemáticas, por ejemplo, y se dice este niño tiene de competencia pues las matemáticas, las lenguas, porque tiene una cierta facilidad que supera la facilidad o la inclinación que puede tener al mundo matemático, para poner un ejemplo. Pero esto, moviéndonos en estos parámetros, estamos en el mundo de la competencia. Además, la competencia es algo vinculado a una serie de áreas que están reconocidas. Y no se habla de competencia en determinadas áreas y actividades de la persona que puede tener una persona y que no están reconocidas a nivel oficial. Es decir, que de alguna manera se considera que aquello pues tiene un relativo valor, pero no es lo que tiene más valor porque no pertenece ni al mundo de la escuela, ni al mundo de la universidad, ni al mundo de las profesiones, ni siquiera, digamos, al mundo del ocio, en este sentido, ¿no?
Es verdad que hemos incorporado y hemos empezado a dar en los últimos años una cierta importancia al ocio, actividades que se pueden desarrollar en el ocio. Pero estas actividades también están enmarcadas en el mundo, digamos, de la comprensión de la competencia, los parámetros de la competencia. Y la competencia no se ha logrado apartar, separar, digamos, o distinguir o discernir del esfuerzo, sino que queda completamente todavía vinculada al esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahí? Que como se trata de unas áreas que están muy, muy bien acotadas, muy, muy bien marcadas, que son las áreas de las competencias, esto no ha contribuido en absoluto a que la persona en el sistema educativo, a través de los años que van transcurriendo, haya tenido la posibilidad de descubrir cuál es su verdadero talento, porque la competencia no contempla la naturaleza de cada persona. No contempla, digamos, sobre todo hay algo muy importante que no está vinculado, por lo menos a fecha de hoy todavía, en la competencia, que es la capacidad creativa del ser humano. Eso, digamos, queda relegado a unos niveles muy, muy concretos, pero que no se consideran relevantes en el mundo de la educación. Porque la creatividad es algo que es intrínsecamente ligada al talento. Es algo que deriva, si os acordáis que lo hemos hablado algunas veces, es algo que deriva no solamente de los sentidos externos, sino sobre todo de los sentidos internos, es decir, de la intuición, de la imaginación y sobre todo de la canalización. Porque la canalización justamente es un sentido interno, como hemos hablado algunas veces, que nos vincula a nuestro ser en sus estados superiores, sobre todo el inmediatamente superior que tenemos, que es nuestro ser de quinta dimensión. Entonces, la canalización es un sentido que conecta directamente con el talento, y no en absoluto con eso que llamamos, con el sistema llamado la competencia. Ciertamente, cuando se empezó a hablar de competencias, nos pareció que esto era un avance y podía representar un avance, pero la competencia al final no ha resultado ningún avance y, por el contrario, no ha contribuido a vincular el talento con el trabajo y con las actividades de las personas y de los niños en especial, porque cuando empiezan en el sistema de enseñanza, porque realmente no se ha desvinculado de eso que llamamos esfuerzo. Y además no se ha vinculado con los sentidos internos de cada individuo. Es decir, no se ha vinculado la competencia, no se ha vinculado en ninguna forma con los sentidos que derivan y residen en la inteligencia del corazón, en la inteligencia superior. Y por ello no ha representado ningún avance. Al mismo tiempo, lo que ha ocurrido es que al intentar acotar estos ámbitos de competencia tan absolutamente, digamos, acotados con unas fronteras muy claras, que no se pueden flexibilizar, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad no solamente no ha representado un avance, sino que ha dificultado, ha presentado más barreras a que la persona por sí misma, ella sola, a través del sistema educativo, que hubiera tenido que ser un instrumento, pueda descubrir poco a poco cuáles son sus talentos, o por lo menos una parte de ellos. Eso es muy importante. Podemos dar ejemplos de talentos que no figuran en el sistema, en el sistema ni de enseñanza ni de profesiones. Hay una multitud de talentos. Por supuesto, el talento puede coincidir con una profesión. Esto sería lo ideal. Puede coincidir con un área de conocimiento, puede coincidir con cosas que sí que están reconocidas a nivel oficial. Pero lo que ocurre, desgraciadamente, es que esta coincidencia se da de manera minoritaria. No es que no se dé nunca. No sería verdad decir que la gente siempre acaba dedicándose a cosas que no le interesan, que no le gustan, etc. Pero no siempre... digamos al revés, es decir, más bien es minoritario que mayoritaria esta coincidencia de la actividad de la persona, del trabajo, de lo que se dedica
digamos, incluso hay gente que se puede decir que se dedica a actividades de ocio que tampoco corresponden con su talento. Llega la paradoja hasta este punto. Por lo tanto, el talento es mucho menos habitual de lo que podríamos llegar a imaginar. Vamos a hablar un poco más todavía, digamos, de definir un poco más lo que es el talento, si se puede decir así, de definir, porque de alguna manera este tipo de conceptos son los conceptos de nueva conciencia. Cuando los entendemos desde la nueva conciencia, casi es un disparate querer acotarlos y definirlos, pero sí que podemos dar más pistas de lo que es. El talento, aparte de hacerse sin esfuerzo, porque es algo que deriva de la naturaleza de la propia persona, al ser algo que es una extensión del propio ser, es algo que se hace con enorme placer. Es decir, y es un placer en el que la persona tiene la sensación de completarse, tiene la sensación de lo que llamamos realizarse. A mí la palabra realizarse no me acaba de gustar mucho. Me gusta más la palabra completarse, pero puede decirse así también. La persona encuentra un gran placer en ello y, sobre todo, algo muy importante que yo desarrollaré, hoy quizá no mucho, pero lo hablaremos el día 9, que me centraré en la relación del talento con la frecuencia. Es muy importante el talento porque la persona, activándose a partir de su talento, que no tiene por qué ser el de otra persona, cada uno tenemos nuestros talentos, puede haber coincidencia, por supuesto, pero cada uno tenemos nuestros talentos personales. Cuando desarrolla esto, recupera su nivel de frecuencia sano, correcto y elevado. Es decir, a través del talento tenemos un contacto directo con nuestro ser, digamos, multidimensional, a través de nuestro ser de quinta dimensión. Porque el talento pone en acción, pone en solfa, diríamos, nuestros sentidos externos. Y es muy importante. Decía, el talento es lo que se hace con placer, pero también es lo que se hace con excelencia. Ahora bien, es verdad que hay en nuestro mundo esta especie de decalage, que hay muchísimos talentos de muchas personas que no están reconocidos y que oficialmente, socialmente, culturalmente no le damos ningún valor. El otro día, pues, comentábamos esto en mis sesiones de clase en mi casa y descubríamos de que un señor que es padre de familia tiene un enorme placer y lo hace de maravilla, esto certificado por su esposa, cuando está en interacción con sus nietos, cuando los recoge en la escuela, cuando los lleva a la escuela, cuando los entretiene en la casa, cuando juega con ellos, etc. Esto es un talento. Es decir, esta capacidad de ocuparse del otro, del más pequeño, encontrar este placer en ello, hacerlo, por supuesto, sin ningún esfuerzo, y encontrando la felicidad y la frecuencia ahí, esto es el desarrollo de un talento. Y podríamos decir multitud. Aquella persona, por ejemplo, que está en un trabajo y que quizás no es, en el trabajo en el que está, su función no es hacer de pedagogo, en el sentido de explicar las cosas cómo funcionan cuando un trabajador o un empleado nuevo llega, pero que encuentra un enorme placer en desarrollar esta actividad, en explicar las cosas. Probablemente, y a veces ocurre, personas que tienen esta capacidad en el sitio de trabajo y que eso no les correspondería oficialmente por el trabajo que tienen, porque ellos en realidad desarrollan otra función y ello correspondería pues al gerente, al encargado, etc. Pero el gerente y el encargado pues no lo hace o porque no tiene tiempo o porque no le gusta o sencillamente porque no es su talento. Y en cambio, la persona, esta X, que está en un sitio que como función no se le ha designado esto, pues lo hace de forma espontánea. Y es la persona que se dedica a recibir esa persona nueva que llega al trabajo y tiene la capacidad de explicarle de forma absolutamente natural, eficiente y excelente, de situarlo en medio
del contexto y explicarle las relaciones que hay ahí dentro, cada uno a qué se dedica, qué problemas a veces pueden ocurrir, etc. Esto es otro talento. La persona que es capaz de hacer de puente en las relaciones humanas, de forma espontánea, entre miembros de una familia, entre amigos, etc. Esto es otro talento. La persona que es capaz de sostener el humor en un momento determinado. Estamos diciendo todo talentos que evidentemente no están ni reconocidos, por supuesto, que no corresponden muchas veces a profesiones y ni siquiera a veces están reconocidos en contextos de ocio. Es verdad que en el mundo del ocio se han reconocido más talentos que lo que sería en el mundo que llamamos, en nuestro mundo, diríamos, del trabajo. Pero queda mucho por hacer en este campo. Diré hoy solamente, y el día que viene, que próximo, insistiré en ello, que el talento es tan importante porque nos sitúa en la frecuencia. Es decir, el talento es lo que realmente nos sitúa en un punto desde el cual podemos acercarnos y ya muchas veces podemos experimentarlo ya, de entrada, la salida del sistema dual. Y eso es muy importante, porque se trata, a veces pensamos, es lo que yo siempre digo y a veces me hago un poco pesada, ¿no?, de que pensamos que la única fórmula para salir de esta dualidad, de esta vorágine que nos sitúa entre polos opuestos, en tensión, etcétera, es aislándonos del mundo y quedarnos en una posición de silencio meditativo y de reposo. Por supuesto, esto nos puede ayudar, es un camino, pero lo que realmente nos vincula con este mundo de felicidad, de tranquilidad, de paz, de serenidad, en actividad, no en reposo, sino en actividad, es cuando hacemos las cosas desde el talento. Por lo tanto, yo, el día que viene daré más elementos todavía, os diría, intentad poco a poco, a vuestro ritmo, descubrir cuáles son vuestros talentos. Y de entrada os aconsejaría, no lo limitéis a las profesiones, no lo limitéis a todo lo que reconoce el sistema, no lo limitéis, lo podéis contemplar también, pero no lo reduzcáis a ello, sino que mirad cuáles son aquellas cosas que hacéis con excelencia, que además hay personas, y empezando por vosotros mismos, y otras personas os lo reconocen, y que además lo hacéis con placer y sin ningún esfuerzo y de una forma muy natural. Aquello que en catalán tenemos esta expresión que decimos, sí, lo hace amb una mala galta, decimos, ¿no? Es decir, como si nada. Lo hace como... Y fijaos que cuando decimos esto, estamos en un sistema que todo lo que se hace con esta naturalidad está, desgraciadamente, falto de valor. Y es lo contrario. Es lo que nos sitúa verdaderamente en la frecuencia. En la frecuencia de felicidad, de alegría, de serenidad y de paz. Si acaso lo dejo aquí hoy, Luis, y el día que viene desarrollamos un poco más esta relación de talento y frecuencia. Muchas gracias, María. Bueno, pues antes de empezar con las preguntas, aunque ya pueden empezar a formularlas, nos dicen para hacer preguntas, dicen preguntas en mayúsculas, ponen su nombre, su país y formulan la pregunta. Mientras tanto, vamos un momento a los eventos. Voy un momento aquí a poner el póster para la gente que está en YouTube. Empezaremos con el evento de Colombia. En el evento, a ver, me voy un momento aquí a la parte del texto. Del 7 al 11 de agosto 2019 empezamos en Bogotá, Colombia, 4 ciclos de formación del nuevo paradigma científico y despertar de la conciencia. El curso en Colombia lo está llevando Claudia Barragán y, como siempre os digo, en el YouTube o también en el Facebook, en la parte de leer más, tenéis el enlace y todos los datos, tanto para conectar a las formaciones estas que estamos dando en Aulas Pandora, como también a los datos personales de María Obiols, por si queréis hacer también las formaciones. Y en México, del 21 al 25 de agosto, también tenemos los 4 ciclos de formación del nuevo paradigma científico, esta vez con Refugio, la persona que está organizando a través de Caja de Pandora en México. Luego, acordaros también que tenemos 2 formaciones más online en Aulas Pandora del primer y el segundo ciclo
para las personas que realmente tengan ganas de hacerlo online y no tengan tiempo pues, para desplazarse o no estemos en sus países. Y la gente que está aquí en España, concretamente en Cataluña, en Barcelona, cerca de Tarrasa, pues también se puede hacer la formación presencial con la doctora María Obiols en su, vamos a decir, en su casa, ¿no? Sí, en mi casa. Sant Fruitós, que ¿no? es una casa centro, Sí. de Sant Fruitós de Bages. Sant Fruitós, que viene de fruta. Mucha gente es un nombre un poco raro. Yo digo, es más fácil cuando lo relacionas con realmente de dónde viene la palabra, ¿no? ¿Qué significa fruta? Sí. Muy bien. ¿Alguna cosa más que te deje decir de la escuela? ¿Alguna sí, cosilla? Quería deciros que, de hecho, creo que lo dije el último día, ya me queda prácticamente apurando una sola plaza, pero si queréis aprovecharla, podéis, en el grupo que continúa, digamos, vamos a hacer el tercer ciclo en el fin de semana 27 y 28 de abril, por la gente que habéis hecho los cursos online, porque el otro grupo ya empezamos ya el cuarto ciclo, entonces ya no podéis incorporaros, pero en el grupo que iniciará que hará el tercer ciclo en fecha de 27 y 28 de abril, tenéis la posibilidad todavía, una plaza me quedaría si alguien se decide, ¿no? Es decir, lo digo porque hay una persona que se ha incorporado ya, que se inscribió me llenó el formulario hace unos días, y me quedaría solamente una plaza. El otro grupo está completo y además están ya en cuarto ciclo. Por lo tanto, os quedaríais con un decalaje. Pero si habéis hecho el primero y el segundo online, podéis incorporaros en el tercero, el 27 y el 28 de abril. Deciros esto. El resto de los grupos sí que están ya muy avanzados y están en marcha. Es verdad, sí, deciros que no me acordaba, deciros que en junio y julio tenéis las fechas en la web también, como todas las fechas están ahí, pero os las digo, en fecha de junio de 15 y 16 de junio y 13 y 14 de abril, vamos a hacer el curso del tránsito desde la nueva conciencia. El primer ciclo en fecha de 15 y 16 de junio y el segundo ciclo en el 13 y el 14 de julio de 2019. Lo digo porque ahí sí que quedan, no muchas ya, pero quedan algunas plazas, porque por si alguien se decidiera hacer el curso específico del tránsito desde la nueva conciencia. Lo podéis hacer sin haber hecho el general, eso sí que lo dejo hacer, este curso específico sin haber hecho el general, el de nuevo paradigma científico y despertar consciente. Aunque no hayáis hecho este general, podéis hacer el del tránsito. Eso sí que lo digo. Alguna gente a veces me escribís y me lo preguntáis, se puede hacer. Pero deciros cuanto antes os rellenéis el formulario para que os pueda guardar la plaza mejor, porque ya casi no me quedan. Y Arani se nos dice, Luis, disculpa, si puedes dinos si ya salió el libro de la doctora en castellano. Felicidades. Sí, una noticia que tengo, sí, que es buena. El libro que hemos hablado algunas veces, de Caminos de Salud, que está en mi capítulo que muestra hablando del cambio de paradigma, la editorial nos ha confirmado ya que próximamente va a salir ya en castellano. Este es el de catalán. Es el de catalán, sí. Pero esa es una noticia que quería deciros. Saldrá, no os puedo decir la fecha, pero ya están en ello. Por lo tanto, dentro de, yo diría, un par de meses, saldrá la edición ya en castellano. ¿Y el tuyo personal? Y el mío personal va avanzando mucho ya. Todavía le queda un poquito. Pero me queda un poco. Pero este sí que va a salir ya muy pronto, en mes y medio, 2 meses. Saldrá en castellano ya. Bueno, tenemos la primera pregunta de Trinidad Molina. Nos dice, ¿cómo puedo aprovechar el don de la empatía? Siento la pena de las personas, incluido la siento en mí. También soy bastante intuitiva. ¿Cómo lo puedo aprovechar? Gracias. Muy buena charla. Muy buena la charla. Gracias por la pregunta, porque tengo oportunidad para deciros algo importante en esto. El tema famoso de la empatía. A ver, cuando realmente nos identificamos mucho con la tristeza de los demás, que esto tiene que ver con la empatía, pero es una forma, muchas veces, depende del grado, cuando quedamos instalados ahí, en esta tristeza, porque nos identificamos mucho con la tristeza de los demás,
revisaros porque quiere decir que hay un sentimiento de tristeza en vosotros profundo. Es decir, la empatía sana, lo que se entiende como empatía sana, es que sí que somos capaces de ponernos en momentos en el lugar del otro y podemos comprenderlo desde el corazón. Pero la empatía sana, lo que no hace es instalarse y que en este sentimiento, y que este sentimiento, este estado del otro, de alguna manera nos arrastre a nosotros. La instalación ya no la podemos calificar como empatía sana. Es decir, la instalación y la identificación excesiva, sobre todo cuando nos quedamos ahí con el sentimiento de tristeza del otro, es un aviso, no es que sea nada negativo, es simplemente un aviso que tenemos que revisarnos a nosotros mismos porque seguro que hay algo dentro de nosotros que también de alguna manera está por revisar y por trascender. Sobre todo yo diría, la tristeza, sabéis que lo hemos hablado algunas veces, es una emoción densa. Y es una emoción, la menos densa de las tres densas, es la que lo es en menos grado, porque es más densa la rabia, es más denso el miedo, pero la tristeza también tiene densidad y por lo tanto tiene que ser procesada. Esta densidad tiene que ser procesada. Revisaros cuando esta identificación con el sentimiento de otro os arrastra. Es un signo, es un señal que tenéis que revisar. Tenemos a Magda que nos dice, ¿qué pasa con la energía de la quinta dimensión que es andrógina? ¿La dualidad está ya para trascender la dualidad? Y luego dice más abajo lo mismo, ¿cuándo se trasciende la dualidad y alcanza el estado andrógino? Bueno, el estado andrógino realmente, y está bien que se plantee esto, ¿no? Realmente empieza cuando empezamos a integrar en nosotros mismos, seamos mujeres u hombres, la parte femenina y masculina. De hecho, digamos, cada vez si nos comparamos, algunos por lo menos, si nos comparamos el momento actual como lo comparamos con momentos, diríamos, 50 años atrás, en realidad ya nos hemos estado volviendo un poco más andróginos. Es decir, por lo menos una parte de la población, aunque sea una parte, digamos, un poco restringida, minoritaria, pero hay una parte que sí que ha dado pasos ahí, que nos hemos vuelto más andróginos. ¿En qué medida? Y no lo tenemos que reducir a un concepto de androginia estrictamente físico, sino que lo podemos también ampliar a una androginia emocional y psicológica, digamos, ¿no? E incluso, ¿por qué no?, evidentemente espiritual. Como seres espirituales y como seres multidimensionales, somos mucho más andróginos de lo que nos puede parecer en el estado en el que estamos ahora. Por lo tanto, sí que ha habido cambios en ello. La androginia pasa justamente por esta integración en nosotros mismos de lo masculino y lo femenino. Decía la pregunta algo relacionado con la dualidad, ¿no? En este aspecto, no solamente en este aspecto, sino que parece que la pregunta se refería también a la dualidad en general. Bueno, hoy justamente por eso he querido tratar este tema, porque el aprender a actuar cada vez más desde el talento, el descubrir cuáles son nuestros talentos y tener claro que siempre tenemos más de uno y más de dos, en realidad tenemos un puñado de talentos, pues al descubrirlo nos vamos acercando justamente a esta vida que ya no se desarrolla en el sistema dual, sino que se desarrolla y se dinamiza y crece en el sistema no dual. Es un camino, evidentemente no es el único, pero yo insisto que es muy importante, porque esto nos vincula a la actividad, porque siempre tenemos esta manía de, vale, para estar bien, para estar en armonía, tenemos que parar el mundo, tenemos que parar la actividad, tenemos que aislarnos. Bueno, pues no siempre tiene por qué ser así, es decir, podemos estar plenamente en el mundo, incluso plenamente en el sistema, pero desde el talento. Tenemos a Bernardita que nos dice, ¿podría desarrollarse una enfermedad autoinmune por no desarrollar nuestros talentos? Yo en el año 2011 tuve colitis ulcerativa. Realicé tratamiento alternativo y la enfermedad se detuvo y ahora tuve
un rebrote y pienso que es porque siento que no hago lo que mi alma dicta. Por supuesto, estás dando en el clavo. Es decir, hay momentos que en personas individuales, pero eso cada vez va ocurriendo a más número de personas. Ahora esto ya está ocurriendo a personas ya, grandes grupos, que están ya, o grupos más grandes diríamos, de gente que han dado pasos considerables en lo que hemos llamado la curva del despertar, que ya les corresponde hacer actividades desde el talento. Y por lo tanto ya no se pueden permitir el esquema esfuerzo-competencia. Si recordáis, cuando hablábamos de las leyes universales, os decía, en relación a las leyes del experimento Tierra, que evidentemente todo esto cada uno lo tiene que hacer a su ritmo, pero que es verdad que justamente hay personas que ya no se pueden permitir más, diríamos, el lujo, aunque parezca una paradoja, de actuar desde el esfuerzo, porque el universo ya no se lo permite, para decirlo de alguna manera. Su frecuencia, diríamos, ¿qué es el universo en este sentido? Su frecuencia, la frecuencia de su campo electromagnético ya no les permite hacer esto, ¿no? Y lo que tú preguntas estás dando en el clavo. Por supuesto que debe ser así, porque además tú lo expresas de una forma que lo sientes desde dentro. Hay que respetarse mucho a este nivel. Es decir, cada uno vamos avanzando por una serie de fases, ¿no?, en la curva del despertar. Entonces, hay momentos ya que la persona tiene claramente señales de que debe ser fiel a sus talentos. Tenemos a Omar desde España que dice: ¿alguna vez en la vida descubriremos nuestros talentos o nos podremos morir sin saber cuál fue nuestro talento? Gracias por la información. Realmente diríamos que ahora es un momento propicio para descubrir cuáles son los talentos. Probablemente no los descubriremos todos. Alguna persona quizás sí, pero perfectamente nos pueden quedar talentos por descubrir. Pero es muy importante que descubramos unos cuantos. Que descubramos, yo incluso voy a arriesgarme y os voy a decir que no me gusta mucho eso, pero ya que veo insistencia por ahí, pues descubrir 4 o 5 talentos que tengáis, que ya tendréis un buen puñadito. Y si podéis descubrir más, pues mejor que mejor. Sacaros el mito de la cabeza de que tenemos todos un talento. No, tenemos más. Por lo tanto, es importante que os entretengáis a descubrir qué es lo que yo siento desde dentro, qué es lo que hago con placer, qué es lo que disfruto en la vida y me sitúo en la frecuencia, que cuando estoy haciendo aquello, todos estos detalles los hablaremos más el día que viene, ¿no? Pero ya empiezo a decir que cuando estoy en el aquí y el ahora. Y me abandono, y abandono de manera natural, sin ningún esfuerzo, lo que es el resultado, la expectativa. Aquello decimos, mira, disfruto tanto haciéndolo que me importa un bledo cómo saldrá al final. Y resulta que al final sale bien. Eso es el talento. Por lo tanto, descubrid esto. Es muy importante. También le puedes preguntar a las personas que tienes cercanas, a tus padres, a tu novia, exactamente, a tus amigos correcto, más cercanos, preguntar: ¿en qué soy talentoso? ¿En qué destaco? ¿En qué hago bien? Y porque, claro, verte a ti mismo, lo mismo te cuesta. Te cuesta, sí, pero sí. si te lo dicen otras personas, te pueden decir tanto lo bueno como lo malo. Exactamente, y te pueden dar muchas pistas ahí. Sí que es verdad, pero lo que dice Luis es cierto. La gente, porque a veces incluso lo que dice él, nosotros mismos somos incapaces de verlo. Lo que sí que es verdad, que esto también lo hablaremos un poco más el día que viene, es que a veces, no siempre, por supuesto, pero hay veces que hay personas desde fuera que confunden nuestro talento con nuestra competencia. Y ahí también tenéis que estar al tanto. El otro nos puede dar una pista, pero depende del nivel que nos conozca el otro, puede decirnos: pero si esto tú lo haces muy bien. Esta frase típica, ¿no? A veces me dicen a mí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que a veces me río un poco de mí misma, porque es lo que he vivido 40.000 no, pero muchas veces, que me dicen: hombre, dame clases de catalán al niño, que tú lo haces muy bien, o de castellano, o de francés, ¿no? Y a mí eso sí que lo hago bien, porque finalmente pues soy competente en la materia y puedo dar clases de estas 3 lenguas, ¿no? Pero me aburre soberanamente, es decir, no me gusta para nada. Por lo tanto, soy competente, pero no forma parte
de esta naturaleza de fondo mía para desenvolver, ¿no? Entonces, el otro, como ve que lo haces bien y que el niño sale adelante y que el niño no se encuentra mal en tu compañía, pues piensan, confunden el talento con la competencia. Y ahí tenéis que estar un poco al tanto. Pero sí que es verdad lo que dice Luis, que otras personas os pueden dar muchas pistas, ¿eh? Bueno, recordaros que estamos en 4 chats a la vez, entonces voy saltando de un chat a otro chat haciendo preguntas, 3 de Facebook y 1 de YouTube, y si no da tiempo, pues luego, bueno, otro día haremos un programa especial de preguntas, no os preocupéis. Vamos ahora con Luz Estela, que nos dice, desde Colombia, Bogotá, cuéntame más de sincronizar, gracias. ¿Somos uno en todo? De sincronizar. Sí. Sí, de buscar esta sincronía tan mágica, tan maravillosa, que nos pone también en la frecuencia, ¿no? Bueno, el tema de la sincronía, yo siempre, va muy ligada también con el tema del talento, ¿eh? Yo siempre digo que la palabra sincronía nos dice mucho ya, es decir, nos da una pista muy importante, porque si os fijáis, sincronía quiere decir síncronos, ¿eh? Sin tiempo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? La gente normalmente entiende sincronía, al principio entendemos sincronía como coincidencia mágica. Es verdad que lo vemos como una coincidencia maravillosa, como una cosa mágica, etc., ¿no? Pero en realidad, sincronía es la frecuencia a la que tenemos acceso en el universo, de tal forma que, yo lo expreso de esta manera, el universo se dobla a nuestra intención. Por lo tanto, se vuelve simétrico. Es decir, sincronía quiere decir simetría del universo. Y cuando estamos en la frecuencia correcta para nosotros ya, que es la frecuencia de 5D, esta frecuencia nos sitúa en esta área, es decir, en la sincronicidad, que no tenemos que hacer ya mayor camino para obtener o para que se realicen situaciones que deseamos desde nuestro corazón. Diríamos, en realidad, ¿qué situaciones? Situaciones que son apropiadas a nuestra naturaleza, a nuestro ser. Por lo tanto, fijaos, una manera de sincronizar es también actuar desde el talento, actuar desde esta expansión de nuestra propia naturaleza. Desde ahí logramos también, no solamente desde ahí, pero es un camino muy importante. Cuando estamos en actividad, yo sé, y lo hablaremos el día próximo también, que muchas veces no nos podemos permitir actuar siempre desde el talento, porque quizá pues con aquella actividad no podemos adquirir unos medios económicos, etc. Yo soy consciente de ello, pero sí que cuanto más actividad hagamos durante nuestra vida desde el talento, mayor sincronizaremos. Eso nos va a llevar más a la sincronía, ¿de acuerdo? Porque vamos adquiriendo la frecuencia. Ahora tenemos a Nuriela que pregunta desde España, cuando realizamos desde el talento, no hay esfuerzo, por lo tanto no cansa, ¿verdad? Y luego dice, me refiero que es otra pista para saber cuándo haces desde talento. Correcto, también es una pista muy importante la que tú señalas. Es decir, el talento no nos estresa, y en este sentido no nos agota. Es decir, podemos adquirir al cabo de un tiempo, si dedicamos muchas horas, suponiendo, sentimos un cansancio, digamos, que podemos llegar a sentir, un cierto cansancio, pero que es un cansancio sano. Es algo, digamos, de que todo ser necesita reposo y, por lo tanto, podemos tener la necesidad de entrar en reposo, porque es lo natural, pero es un cansancio absolutamente sano. No es el cansancio que sentimos muchas veces al volver la gente siente al volver de sus trabajos, que es un cansancio de estrés, de agotación, de estar agotado. No, jamás sentiremos esto cuando actuamos desde el talento. Es decir, es un cansancio sano, es un cansancio simplemente de parar la actividad porque tenemos necesidad y ganas, deseamos entrar en una situación de reposo, que esto se produce en el universo de forma natural, como la noche sucede al día, pues es lo mismo, pero no es un cansancio, digamos, estresante, de que estemos saturados,
que estemos en una situación, digamos, de agotamiento, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Tenemos a Raquel desde España, pregunta, ¿cómo gestionar los obstáculos de personas cercanas a ti que bloquean emocionalmente la realización de tu talento o uno de tus talentos? Claro, ahí está, eso también no, a veces, digamos, depende de dónde nos ubiquemos, no lo podemos, puede ser que no lo veamos tan sencillo, de alguna manera, ¿no? Es decir, poco a poco, es decir, en realidad es un trabajo y es un camino que tenemos que empezar a hacerlo por nosotros mismos, sabiendo poco a poco ir poniendo límites al otro. Es decir, no aceptando, por ejemplo, demandas de la otra persona que pueden ser abusivas. Esto lo hablaremos también en algún vídeo. Me extenderé más cuando lo que los demás, cómo relacionarnos con los demás a través del concepto de ayuda. Es decir, esto podría ser tema del siguiente vídeo. Tenemos que ir aprendiendo a poner límites ahí de una forma amorosa, respetuosa, y hacer camino por nosotros mismos. De hecho, cuando nosotros, fijaos, cuando nosotros estamos sintonizados en la frecuencia, aunque paradójicamente al principio esto nos cueste, yo digo siempre que se está dando la paradoja que tenemos que aprender a vivir las leyes de la nueva conciencia, que no son leyes de esfuerzo, y que paradójicamente a veces esto nos cuesta un cierto esfuerzo. Es una paradoja que conlleva el experimento Tierra, como tantas paradojas, ¿no? Porque el experimento Tierra realmente ha sido un experimento muy original, ¿no? Muy peculiar. Pero si logramos entrar en la frecuencia, aunque sea poco a poco y algunas veces, los que tenemos en el entorno también van reaccionando de otra manera. Es como dicen los franceses, petit à petit, ¿no? Es decir, pequeño, poco a poco, decimos en castellano, ¿no? Petit à petit, es decir, empezando por dar pequeños pasos. Y el entorno también se va transformando poco a poco. Pero es verdad que a veces, al principio, no es un camino sencillo. Ahora tenemos a Josefa desde México. Disfruto mucho mi trabajo y se me reconoce lo que hago, pero en ocasiones me cuesta hacer mi trabajo. Siento como una carga que no me deja avanzar. Si realmente notas esto, yo te diría que lo revises, porque puede pasar lo que yo te he dicho antes, que confundas tu talento con tu competencia. En realidad, lo que tú haces, quizás algunas cosas de tu trabajo sí, pero otras no forman parte totalmente de tu talento, sino de tu competencia. Simplemente se trata de que lo hagas consciente. Porque cuando lo hagas consciente, aunque tengas que permanecer por el momento en el sitio de trabajo que tú tienes, en tu puesto, porque es lo que te da un medio económico, etcétera, también lo vas a empezar a vivir de otra manera. Se trata de que lo hagas consciente. Estad atentos en esto que os digo, de no confundir talento con competencia, porque ahí se nos ha confundido muchísimo. Y tenemos a Dani Sandrial que dice, ¿puede una determinada posición económica obstaculizar la realización de un talento? ¿O es un miedo o excusa a arriesgar y lanzarse al vacío? La admiro, María. ¿Cómo dice al final? ¿Es un medio económico? No he entendido esto. Sí, ¿puede una determinada posición económica obstaculizar la realización de un talento? ¿O es un miedo o excusa a arriesgar y lanzarse al vacío? Sí, buena pregunta. Es decir, es que no entendí al principio. Buena pregunta. Es decir, por supuesto que puede ocurrir. Puede ocurrir que la satisfacción del beneficio económico de alguna manera nos parezca que compensa el hecho de que ya no necesitamos exactamente hacer aquella actividad que nos produce verdadero placer y nos dedicamos a esta otra porque nos proporciona un beneficio mayor a nivel económico, a nivel monetario o económico, y en este sentido puede ocurrir, digamos, que obstaculice que nosotros podamos realizar algunos cambios en nuestra vida que nos acerquen al talento. Es verdad. Es decir, sí que también es verdad, tú planteas, o es un miedo. Se trata esto, la clave de ahí, se trata de que descubráis vuestros talentos. Estar seguro. Lo que estoy haciendo, cómo me siento,
cómo lo vivo. El día próximo me voy a dedicar más, centrar ya para daros pistas para descubrir cuáles son vuestros talentos. Y tenemos a Jordi Giro que nos dice saludos y abrazos a la doctora María Dolors de parte de un ex alumno de Universalia. Ella es una de las voces más sabias de este mundo. Bueno, muchas gracias. Yo tengo aquí ahora un nudo, con lo que me acabas de decir. Lo recibo muy bien, pero voy a decir que hay mucha sabiduría en todos, en todos nosotros. Simplemente se trata de conectarla, pero sabios lo somos todos. Nos dice Omar, ¿existe el talento de no tener talento? Es una paradoja de pregunta, pero necesito saber la respuesta. Gracias. No te voy a decir que no. No existe el talento de no tener talento, porque todo el mundo tiene talento. Todo ser tiene su talento. Por eso he empezado por decir que empezaría por hablar del talento del universo, porque el talento no es algo que sea patrimonio del ser humano, sino que el talento es muy importante en el ser humano, por supuesto, pero los talentos están en todas partes. Los gatos tienen talentos, los perros tienen talentos, los animales, los árboles tienen su talento, etc. El talento es la extensión de la naturaleza. Por lo tanto, no existe el talento de no tener talento, porque también sería talento. Y Mali García nos dice, ¿puede considerarse talento la magia blanca, dones del universo? Sí, bueno, si es una persona que sabe operar con ella, etcétera, es un talento, por supuesto. Claro que sí. Pues vamos a dejar aquí hoy el videoprograma, hemos dicho 1 hora, ya hemos llegado. Nos tenemos que ir a otras cosillas urgentemente hoy, pero yo por la tarde tengo 2 vídeos más, uno con Marcos Amadio de PNL y luego con Sola Insa tenemos otro vídeo y entre medio habrá otro en el canal de Yolanda Soria de ella misma. Ahora no sé el título de los 3, pero bueno, podéis entrar en Caja de Pandora y podéis ver un poquito el tema. La semana que viene tendremos, creo que es el martes, ¿no? A la doctora María Ubiols otra vez con nosotros. El martes a las 4, sí, ¿no? El martes sí, a las 4 de la tarde. Día 9. Hora de España peninsular, 4 de la tarde, con esta segunda parte de vídeo, con lo cual, si os ha gustado este vídeo, lo compartan en sus redes sociales, etc., y a sus amigos. Muchas gracias, María, por estar hoy con nosotros. Gracias, Luis, a ti, como siempre. Un placer. Pues vamos a cerrar ya con este vídeo. Finalizamos aquí en Facebook. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Caja de Pandora. 2. Compartir con familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita la caja de Pandora.eu. ¿Quieres ver noticias alternativas? O visita aulaspandora.com. ¿Quieres tener cursos donde todos los creadores alternativos se forman online diariamente? Y recuerda Muy bien, Luis.